buenas tardes a todos, estoy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Les quiero contar una anécdota. Yo venía de viaje desde Panamá hacia Miami y cuando estaba en el avión realmente pasé un susto extraordinario. Imagínense que cuando el avión va por la pista para alzar vuelo, empiezan unos temblores totalmente fuera de control y yo digo, esto no es normal. Pero al ver que pues nadie decía nada y el piloto pues seguía hacia adelante, decía, son ideas mías, estoy pensando algo que no es. Pero no obstante comencé a sentir un sentimiento un poco extraño dentro de mí. Cuando el avión levanta vuelo, digo, por fin, ya levantó, ahora va a parar de hacer ese temblequeo. Y yo miraba y seguía sintiendo el mismo temblor. Yo decía, no puede ser. Ya no estoy en la pista, ya levantamos vuelo. Ese piloto tiene que saber que está pasando algo, él tiene que saber qué es lo que sucede, porque no es posible que vayamos así en el avión, eso no es normal. Pero resulta que el piloto seguía, y seguía, y seguía. Yo me encontraba exactamente en la ventanilla del avión. Aquella escotilla era suficiente para yo haber visto toda aquella ala, como no podía cerrar las pequeñas ventanitas que tenía. Se podrán imaginar, miren, yo conocí el terror. Yo les puedo decir que no sé cuántas personas puedan experimentar en su vida el miedo a morirse. Eso fue lo que yo sentí. Es algo que yo he tratado siempre de poderlo describir de la mejor manera, pero no sé, creo que no es suficiente nada que yo pueda decirles qué se siente cuando tú crees que te vas a morir. Es como, imagínense, es un hierro caliente que te entra por el centro del pecho, que te lo oprime. Sientes que tu corazón está siendo comprimido. Es un dolor en el medio del pecho que no puedes. Empiezas a sudar y tus nervios no se pueden controlar. Yo me imagino que eso que yo sentí durante esas 2 horas de vuelo, el avión no se vayan a pensar que dejó de temblar un solo instante. Algo tenía que haber estado mal, pero no sé, yo solamente pedí una oportunidad más. Yo creo que eso fue lo que me regalaron, una oportunidad más. Pero realmente, ¿qué cosa es el miedo? Pues el miedo no es más que eso, una fuerte emoción. Es una emoción que se caracteriza por un sentimiento desagradable. Desagradable porque está, digamos, saliendo a relucir producto de un peligro, producto de una amenaza. Eso es lo que sucede. Tú sientes un sentimiento desagradable porque tú estás frente a una amenaza. Ahora bien, según Freud, el miedo se divide en 2. El miedo real, que es el que tú sientes ante una amenaza real, ante un peligro eminente que sí existe, y él le llama al otro miedo el miedo neurótico. Neurótico porque resulta ser que no tiene razón de ser. No existe realmente una amenaza, un peligro fehaciente que haga que tú sientas ese miedo. Por tanto, él le llama neurótico. Pero resulta ser que los conductistas, los profesores conductistas, dicen que el miedo es una condición aprendida. Ellos le llaman también verdades fundadas. O sea, es lo que realmente se nos crea dentro de nuestro ser a medida de que vamos creciendo, vamos pasando por todas nuestras vidas. Por ejemplo, nuestros padres tienen miedo, digamos, a las ranas. Y entonces, pues, tú vistes a tu mamá brincando cuando veía una rana o con ese temor y tú lo adquieres, ¿ves? Entonces ellos se basan en sucesos como esto para llamarle que es una condición adquirida. Ahora bien, los profesores de la psicología profunda, ellos determinan que el miedo no es más que un suceso básico en el subconsciente que no se ha resuelto. Es un conflicto que tiene la persona desde el punto de vista subconsciente que no
ha logrado resolver. Eso es lo que plantean ellos. Ahora bien, después de estas definiciones, yo he sacado una conclusión. El miedo, señores, el miedo es una porquería. Así como se los digo, le dije así, porquería. No encontré otra palabra, no encontré una palabra más delicada, no encontré una palabra más generosa para decirle al sentimiento que más nos acaba la vida. El miedo, señores, el miedo. Yo acostumbro siempre a hablar de los que yo llamo los dos sentimientos más grandes del mundo. El amor y el odio. ¿Cómo puedes saber? Eso lo sabes tú, todos lo sabemos, que el amor es el sentimiento más hermoso. Es una emoción. Entonces, es una emoción creada en un sentimiento agradable, rico. Nos sentimos, señores, nos sentimos fabulosos. Cuando amamos nos sentimos increíbles, nos sentimos indestructibles, increíble. Yo pienso que, no sé, ni Superwoman nos hace nada cuando estamos enamoradas. Y me imagino que lo mismo les pasa a los caballeros, ¿verdad que sí? Ahora bien, el odio es el sentimiento vil. Es, digamos, toda la contrapartida del amor, ¿verdad que sí? Sin embargo, yo considero que el miedo es peor que el odio. Fíjense bien, hasta que tú no lo analizas, realmente no te das cuenta. El odio es vil, es terrible, es terrible. El odio es tan malo que puede hacer que alguien mate a otro ser humano. Sí, que alguien atente por odio contra la vida de otro ser humano. Es tan malo así el odio. Pero fíjense qué es lo que pasa con el miedo. El miedo te mata a ti. A ti. El miedo no te deja existir. No existes. Con miedo simplemente no eres nadie. Y de eso se trata, por eso es el más malo. Porque, mire, con el odio usted puede ser un gran deportista. Digamos, usted con odio puede ser inclusive tremendo conferencista. ¿Por qué? Porque el odio no se ve, el odio se siente. Pero tú puedes seguir adelante con tu vida, tú puedes hacer realmente lo que tú quieras, aún sintiendo odio. Pero ¿qué pasa cuando tienes miedo? El miedo no te deja ir a ninguna parte. El miedo no te deja ser tú. El miedo simplemente te anula. Qué malo es el miedo. Terrible. A mí me gusta, fíjense, diferenciar el miedo en dos categorías. Los miedos circunstanciales son aquellos que, por ejemplo, de momento sentimos mucho miedo si sale un perro de pronto y parece que nos va a morder, o digamos ese miedo de que le hablé, las personas que le temen a las ranas, a las cucarachas, a las arañas, a las serpientes, no sé, miedos que si te pones a analizar realmente son feos, te frizan y realmente te ponen como un papelito porque es un miedo feo. Pero son circunstanciales. ¿Por qué? Porque los desarrollas ante una circunstancia. La circunstancia en que el momento en que ves la rana, está lloviendo mucho, aparece la rana, piensas que te va a saltar, ¡pum! El miedo está allá. Circunstancial. Pero está la otra categoría, que es el miedo existencial. Y a ese sí que le tenemos que tener mucho cuidado. El miedo existencial no existes. Eso es. Yo no puedo. Yo no soy capaz. No voy a poder hacerlo. No puedo. Sencillamente no lo voy a lograr. Ese es el miedo existencial. El que realmente no te deja ir por tus metas. Aquel que realmente jamás te va a dejar realizar tus sueños. Así de simple. Entonces, es muy importante, fíjense, es muy importante que tú identifiques y separes lo que es el miedo existencial con el miedo a no estar preparado. No es lo mismo. Porque el miedo a no estar preparado no está justificado. Es lógico, pero no está justificado.
Usted no puede, si sabe que tiene que hacer alguna cosa, usted no puede prepararse, por tanto no lo podemos justificar. Ahora, si tú no estás preparado, ¿qué vas a sentir? Vas a sentir miedo, por tanto es lógico que sientas miedo. Lo que no te lo puedo justificar. Nosotros mismos que estamos preparándonos para ser conferencistas, sencillamente el no estar preparado no tiene sentido. Cojamos un pedacito de papel. En ese papel pongamos los puntos que yo quiero desarrollar, cómo voy a hacer la entrada, de qué voy a hablar, el contenido, cómo lo voy a hacer y cómo voy a cerrar. Ese es el objetivo de qué es lo que yo quiero hacer. En una hojita de papel. Pero tienes que hacerlo, tienes que prepararte. No te digo que vayas a poner todo el script, que te aprendas de memoria puntos y comas. Lo hemos hecho, pero realmente no funciona así. Porque lo más auténtico es que tú salgas y tú desarrolles el tema. Seas genuino y seas original cada vez que vayas al escenario. El tema te lo puedes saber. El objetivo que quieres llevar, te lo tienes que saber. Pero lo demás sale solo. Tiene que salir de ti, tiene que ser espontáneo, tiene que venirte a la mente en ese momento, tienes que ser tú en ese momento. De eso se trata. Y por eso les digo, señores, verdaderamente, la única cosa que no va a permitir que logres tus sueños es el miedo a fracasar. Es el miedo a no llegar. Por eso a ti que quieres ser conferencista te digo, sal allá afuera y demuestra que tú sí puedes, demuestra que tú lo puedes hacer. Demuéstrale que tú eres capaz de pararte en ese escenario y que le puedes hablar y que ellos te van a escuchar. Demuéstraselo, sal allá afuera, hazlo. Hazlo reír, hazlo gritar, hazlo saltar, arráncale los aplausos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Muchas gracias.